¡Cuéntanos tu historia! Amigos de Radio Cultural Ayuntamiento y de todo Cancún, bienvenidos a otro programa especial en conmemoración a este 55 aniversario de nuestro bellísimo Cancún. Hemos estado llevando a ustedes diferentes historias en este programa de Cuéntanos tu historia. Historias que han hecho pues prácticamente el cómo se crea, el cómo avanza, el cómo se desarrolla nuestro hermoso Cancún. Y el día de hoy, aquí en la cabina de Radio Cultural Ayuntamiento, tenemos a 3 invitadas muy especiales, pionerísimas de Cancún. Ahorita atrás de esta grabación estábamos platicando de lo que era Cancún en su momento. Y bueno, pues ahorita nos van a llevar justamente de la mano con esta narración de historia a esos ayeres de nuestra ciudad. Me encuentro muy bien acompañada. De mi lado derecho, la señorita Fanny. ¿Cómo está? Fanny Bienvenida. Cárdenas. Muy bien. Muchas Bienvenida, gracias Fanny por esta Cárdenas. invitación. Y conmigo también Sandy y Lupita, una de las primeras personas que llegó a Cancún. Muy chiquititas llegaron a la Selva Maya. ¿Cómo están? Bienvenidas. Pues muchas gracias a Dios, muy bien, gracias por su invitación, estamos aquí. Bienvenida, Lupita. Gracias por la invitación. Pues vamos a iniciar porque la realidad es que ustedes muy chiquitas llegaron a Cancún. ¿A los cuántos años estuvieron aquí? Pues yo llegué aquí clásicamente casi a punto de cumplir 10 años. 10 años, Más chiquitita. o menos. ¿Y Lupita? Yo de 10 años igual, pero llegué en 1970. Ok. Ya un poquito más Cancún. En diferentes fechas, pero al final, bueno, estaba en pañales esta ciudad. ¿Qué era Cancún, Sandy? ¿Qué era Cancún en ese momento? Literalmente Cancún no era nada. Puerto Juárez existía, tenía unos que otros pobladores allí y el crucero que se le conoce hasta ahorita, tenía escasamente como unas 6, 8 familias viviendo allá, pero Cancún definitivamente pues no era nada. Cuando a mis papás lo contrataron, cuando llegó el ingeniero García, el ingeniero Daniel Ortiz, nosotros vivíamos literalmente en lo que es la entrada ahorita del aeropuerto internacional. Okay. Mis papás ahí tenían su campamento, porque mi papá tenía muchos, ¿cómo se llama? Muchos jatos en diferentes lugares, y mi papá era como contratista y reclutaba todo el chicle. Allí lo compraba para él mandarlo a Mérida. Allí llegó el ingeniero Daniel Ortiz, me acuerdo muy bien, con su bolchito blanco. Llegó y mi papá así todo, ay no, ya llegaron a checar el chicle, algo así, ¿no? Y sale el ingeniero y pregunta, ¿aquí vive Damián Canché? Le dice, y mi mamá muy valiente sale y dice, sí, acá vive, ¿qué se le ofrece? Dice, no, es que yo soy un ingeniero y vengo a proponerle que trabaje conmigo. Me lo recomienda don Daniel Ortiz de Mérida para que me maneje gente. Okay. Y le decía a mi mamá, pero gente para qué, mi esposo tiene su gente ocupada sacando chicle. Y dice, pues mira, dice, yo voy a hacer una ciudad que se llama Cancún, y saca sus planos y los extiende. Y ya sale mi papá y dice, pues disculpe mi ignorancia porque no entiendo, o sea, nos muestra, esta es una ciudad, esto es esto, pero pues no entendíamos nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo chiquita, pues yo vivía allí, y salimos todos, pues nos llamó la atención allí esa persona, y salimos todos, y yo la verdad pues vi el plano grandísimo que lo extienden, nena, pero no le entendí nada. ¿Y sí es más o menos Cancún como ese plano que vimos hace mucho tiempo? No, la verdad Cancún lo habían planeado como más chico, como para menos gente, pero Cancún se ha extendido demasiado. Claro. Sí, no era el Cancún que se planeó, ¿entiendes? Como que se le salió de las manos. Se extendió, claro. Entonces, pues ya el ingeniero Ortiz habla con mi papá y le dice, yo quiero que toda esa gente que está trabajando en la chiclería, pues lo metas a abrir brechas. Y dice mi papá, pues sí, pues ya se arreglaron todo, y mi mamá rápido dice, ¿y quién le va a dar de comer a toda esa gente? Y le dice, pues Luisa, le dice, ¿cómo te llamas María Luisa? Y dice, pues María Luisa, qué buena pregunta, le dice, porque pues la verdad yo no había planeado eso. Y le dice mi mamá, no, pues si quieres yo le doy de comer a toda esa gente. Wow. Y sí, me acuerdo que mi papá tenía una camionetita 3 toneladas, y le dijo el ingeniero que le iba a dejar una cantidad de dinero y que se fuera al pueblo a traer más gente. Sí. Y sí, mi papá salió al día siguiente muy tempranito,
y vino y trajo mucha gente, y a partir de allí, con la camionetita esa vieja, se movía la gente para traerlo aquí, y nosotros teníamos el campamento en el kilómetro 15. Pero el agua lo agarrábamos así, hace cuenta que como, era como un cenotito, pero nos metíamos hacia abajo en una cuevita y sacábamos agua. Me acuerdo que yo le tenía que tirar unas piedritas porque las víboras andaban allá. Mi vida, Ajá, claro. entonces yo cuando iba a buscar agua le tiraba piedritas para que las víboras se fueran. Ajá, para que se fueran. Entonces cuando mi mamá empieza a dar de comer, el agua se acaba. Okay. El agua se acaba, que será como 2 semanas nada más, y se acabó el agua. Y es que aquí voy a hacer un paréntesis porque justamente Sandra es hija de la primera cocinera de manera formal en Cancún, por eso también es una invitada muy especial, y por eso estamos hablando también de estos ayeres, de esta primer comedor, ¿no? Prácticamente un primer comedor para los trabajadores. Sí, y mi mamá tuvo igual de los ingenieros. Ok. O sea, se dividió, se hizo después, pero esto fue después. O sea, estuvimos allá un tiempo y mi papá venía todas las mañanas con la gente y mi mamá y le cocinaba y les daba de comer. Pero para esto mi mamá tuvo que ir a traer mercancía en Valladolid. Claro. En la camioneta que traían, mi mamá trajo carne, trajo todo, o sea, lo que se podía comer y guardar porque no había tampoco refrigeradores. No, hombre, imagínense. Y de ahí ustedes en algún punto se conocen. Bueno, en realidad yo llego en el 70, nosotros veníamos de Sinaloa, del norte. Mi papá trabajaba directo con el ingeniero García de la Torre y él llega como superintendente de obra. Entonces estaban, o sea, cuando yo llego en el 70, ellos ya estaban en el relleno de la parte blanca de la isla Cancún y haciendo el puente, el primer puente del Calinda. En esa parte llegamos nosotros. Bien lindo, porque entonces mi papá, muy familiar él, ¿verdad? Ya nos tenía una casa lista. O sea, la primera casa que se hizo en Playa Las Perlas fue de nosotros. Ay, qué privilegiados, oigan. No te imaginas, pero entonces ese privilegio llevaba que pues no había agua, no había luz, y era una casa de palitos con mini ñac y a 20 metros de la playa, ¿verdad? Pero pues teníamos que un pozo donde sacábamos agua dura para bañarse, y todo era perfecto en el día, pero a las 6 de la tarde que empezaba la hora del mosco, pues sí llorábamos. Terrible. El mini ñac funcionaba, pero para el chaquiste, ¿no? Y niños de 10, o sea, nosotros llegamos 2 hermanas, yo de 10, mi hermana Alicia de 9 y mi mamá venía embarazada de mi hermano en ese tiempo. Entonces estuvimos julio y agosto del 70 y por razones de la escuela, y aquí no había escuela todavía para nosotros. Y lo lindo de acá cuando nosotros conocemos a Sandy, pues ya niñas, es que la parte de acá del palacio, a la espalda es el jardín que está, era el único campo de juegos que teníamos. Y esto va creciendo, o sea, porque ya se hacen los campamentos, ¿no? Entonces existía la NADER, las casas, empiezan a existir las casas. Bueno, pues estaba García de la Torre, el ingeniero Rafael Lara, el ingeniero Ortiz, o sea, ese era el grupo de familia con la que crecimos. Estaba el campamento de trabajadores donde les daban de comer, ya tenían un comedor, ya más en forma, y era todo relleno blanco. Entonces, pues llega de niña también Georgina García, Coquis, que era hija del ingeniero García de la Torre. Claro. Entonces éramos pues 10 niños a lo mejor que te puedas imaginar. Y estuvo, pues, oye, los camiones se paraban porque pasábamos en bicicleta, niños libres totalmente, luego organizaban... Crecieron con la selva, ¿no? Crecieron... Sí, y la playa a tu disposición, claro. y los peces, la comida, sin limitaciones, ¿verdad? Porque pues había que traer la carne, llegaba un camión a la semana para traer. Y además todo orgánico, ¿no? Sí, en ese momento, pues, de los había. árboles caían la fruta, entonces, todo. entre lo divertido, entre el sufrimiento, si vamos a decir el calor, claro. los moscos, niños que no entendías, me pican, pero pues la mayoría de las veces... ¿Y cómo se defendían de los chaquistes? No había forma. Te metías al mar. O sea, a nosotros nos tocaba el privilegio de estar en el mar y lo único era meterte al mar. Entonces te metías 5 o 6 pasos en el agua y te sumergías y salías y te picaban los ojos, te picaban las orejas y te volvías a meter y volvías a llorar. Pero duraba 1 hora, media hora. O sea, esa hora del mosco, es más, las citas y las visitas de todos era después de la hora del mosco, antes de la hora del mosco. Claro. ¿No? Porque todo el mundo corría a su Oigan, casa. y estas nuevas generaciones que les dicen, no, ustedes de qué se van a quejar. Tienes repelentes. Claro, sí. En ese tiempo era la cáscara de coco, o sea, había cosas naturales. De naranja, igual. Sí, que se ¿Y se quemaba. ayudaba? Sí, espantabas.
pero pues sí, ese privilegio fue increíble, ¿no? Qué hermoso. Y la amistad, los amigos, casas abiertas, todo era diversión, o sea, yo no recuerdo que a lo mejor un fin de semana no hubiera habido una reunión, o sea, porque a mis padres les encantaba cocinar, recibir gente, entonces yo creo que la mayoría tuvo en algún momento un recuerdo de las comidas que hacían ellos, ¿verdad? Claro, qué bonito. Los fines de semana, de fiesta y de todo. Muy hermoso. No, hombre, bien a gusto. Y el voleibol que era todos los días, era nuestra diversión. Y los juegos de softball, en sus equipos de oficina, sí, y todo, claro. Entonces... Qué bonito. No, las fotos que nos pueden compartir después se los vamos a agradecer muchísimo, ¿eh? Fanny, ¿en qué momento llegas tú a Cancún? Bueno, mis papás, es toda una historia mi familia. Parte de mi familia por parte de mi madre fundan Leona Vicario. La comunidad de Leona Vicario hoy es una población grande. Sí. Y por parte de mi papá, mi abuelo fundador de Isla Mujeres, de Cozumel, y también mis padres pues de Puerto Juárez. Entonces yo nazco en la comunidad de Leona Vicario porque ahí era el único centro pues de salud que existía. Sí, hospitalario. Porque mi mamá tuvo complicaciones, mi abuela era partera. Ella recibió casi a todos los niños de Leona Vicario de esa época. Yo nazco en el 67. Entonces, pues nací en la comunidad de Leona Vicario. Mi abuela asistió al médico y pues ya estuve como una semana en lo que se recuperó mi mamá y ya crezco en Puerto Juárez. Entonces, nosotros ahí, pues los juegos era tirarnos del muelle, clavados y andar nadando, jugando en los barcos hundidos. No, nada. Nada de eso existía. Teníamos un delegado que era don Pablo Pacheco, que todos le decíamos don Pachequito, don Pacheco. Entonces él era el que cuidaba prácticamente el puerto y parte de lo que era la colonia Puerto Juárez, y que recuerde cuando ya tenía yo entre 4 o 5 años, pues empieza a construir todo lo del crucero y la avenida Tulum, parte de la Nader, que ya empezaba, porque mi hermana Mariela pues ya le tocó nacer aquí en la Nader, en el campamento de Consorcio Caribe, con el doctor Gregorio Sánchez, un seudónimo del expresidente. Sí, Gregorio Sánchez recibe a mi hermana. Yo me acuerdo que todavía no estaba el palacio. Y de aquí, así donde está el palacio, enfrente, entramos en una brecha que había muchísimos árboles. Ahorita trabajo en el colegio Natcan, y en el Natcan pues cuidan parte de la ecología. Y así recuerdo que era esta entrada de venir aquí a la Nader. Entonces ya llegamos a la Nader y ahí estaba en una de las casas que todavía existe, ahí estaba la clínica y ahí nació mi hermana. Y nosotros, pues los juegos en Puerto Juárez era la quimbomba o timbomba, que es una madera con un palito, panzoncito, y entonces le pegabas y si llegaba más lejos, pues era el que ganaba. Y esto no solamente lo jugábamos en tierra firme, también en la playa, sin más, y ya luego tenías que nadar a buscar el palito, era un show. Una vez se nos perdió y la tuvimos que volver a hacer. Y tenía una compañera que eran las que tenían el restaurante Las Redes, pues ella tenía una bicicleta y esa bicicleta nos la turnábamos todos. Todos nos turnábamos la bicicleta, era nuestro juego. Como así, como máster. Claro. Bueno, y esos eran los juegos, las pesca, busca. Sí, no había televisión, no había nada de eso. Sí sufrimos la parte que dice Lupita, el mosco. Nosotros, ¿qué hacíamos? Pues todas las casas tenían miriñaques, las puertas, ventanas, todo. Pero enfrente de la casa de nosotros había la marina, que todavía existe, entonces tenía unos pinos enormes que se hacían así como arcos. Y la entrada de Puerto Juárez era muy bonita con esos pinos, era una cosa maravillosa, a mí me encantaba.
Y eso que soltaba el pino, lo recogíamos y lo poníamos en cubetas de metal y se prendía fuego y ese humo era lo que ahuyentaba a los mosquitos. Claro. Para que no entrara el chaquiste, para que no estuviera por ahí. Y sí, la hora así como que exacta del mosco era de 6 a 7 de la noche. Sí, pues todavía, ¿no? Todavía, sí, y pero todavía sigue. Tanto, claro. Ajá, todavía así como que una ola de moscos pasaba y ya, claro. se va. Y ese duraba como una hora más o menos. Totalmente, ese tiempo. Qué bonito recuerdo. Digo, la verdad es que tener a estas invitadas muy privilegiadas yo me siento, porque además es como que todo lo que va narrando lo vamos imaginando de ese momento, ¿no? Y ahora contamos una historia de 55 años, Andy. Parece fácil, ¿verdad? Pero no. ¿En qué momento creció Cancún tanto? Cuando dijo Mariela lo de la bicicleta, nos acordamos porque ella tenía su bicicleta y le compraron su radio. Y estábamos en el parque, o sea, de un árbol a otro, y nosotros, ¿a dónde está el Porque nos íbamos en los columpios. Nos íbamos a los columpios. Claro. Y allí andábamos, ¿verdad? Y su papá puso una tienda. Una tiendita. Entonces le hablaban por radio a ella, oye, que trae la carne. Y nunca llegaba la carne porque nos poníamos a jugar. No, había una orden. Ellos, entre sus pininos, tenían una carnicería. Ajá. Okay. Entonces mataba puerco 3 veces por semana. Entonces yo salía temprano en la bicicleta a tomar pedidos. Entonces yo recorría lo que es la Nadet y la parte del campamento donde estaba. Había un campamento para casados, una sección de solteros. Así porque ya y las casas más adelante. 14 casas de la Nadet. Sí. ¿No? Entonces en las casas ya vivía la familia de los ingenieros y yo pasaba a ver que pues medio kilo de carne, que medio de chicharrón, que medio no sé qué. Entonces temprano levantaba mis pedidos y me regresaba en bicicleta, entregaba pedidos antes de la escuela porque ya en ese tiempo estábamos estudiando en la colonia y la maestra Socorro Puerto nos daba clases, entonces solo había 3 maestros, entonces organizaron para que uno diera primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces mi hermana y yo estábamos en quinto y sexto, éramos a lo mejor 15 alumnos de quinto y como 6 de sexto. No, entonces ahí la maestra nos daba clases, decía, a ver, aquí hay una pared imaginaria, ¿no? Va para los de sexto, va para los de quinto, tareas, ¿no? Entonces era divertida la escuela también. Pero la escuela en la tarde, porque en la mañana la maestra daba también clases, ¿no? Entonces yo levantaba pedidos y antes de irme a la escuela me preparaban igual mi caja en la bicicleta y salía yo a repartir. Y que abona, y que paga, y que paga después el sábado, ¿no? Entonces, que aquí todos nos conocemos. Entonces pues me tocaba ver a doña Mimi Lara, o sea, toda la familia Ingeniero Ortiz, o sea, empezaron a llegar sus hijos. Los muchachos que eran los solteros, o sea, eran pues hermanos para mí, ¿no? Luis Rivero, la Calaca. O sea, lo que Sergio también. Entonces, todo ese chicos, o sea, ellos llegaron a lo mejor de 20, 22 años, ¿no? Y pues nosotros 10, 11, entonces pues éramos las niñas, ellos los hermanos mayores, entonces todos nos cuidaban, entonces se fueron casando. Nos hicimos, pues mis papás padrinos de bodas de ellos, nos íbamos a Valladolid, a seguir la familia. Padrino de boda. Okay. Ella fue la primera boda. La primera boda que se hizo aquí en el campamento. ¿Usted? Sí. ¡Órale! ¡Wow! ¿Pero cuántos años tenías? 13. 13 años. Se casó a los 13. A los 13, a los 14 tuve a mi primera hija. ¿Y cómo 15, divorciarse en ese entonces? A los 15 tuve a mi segundo hijo y a los 23 tuve a mi otra hija, la última. 3 hijos, de los cuales una nos está acompañando, ¿verdad? Norma, muy bien. Entonces, 13, 15 y 24. Y 24. ¡Qué fuerte! Digo, ahora en la actualidad, para nosotros, no imagínate, claro, ella tenía una niña. Años, sí, pero a eso íbamos de que ya siendo yo casada, ella con su bicicleta y su radio, y cuando ella venía me decía, oye, salte porque vamos a jugar al parque, yo ya con la panza. Pues, ¿cómo? Y Lupita en el columpio o no es columpio, o sea, sin ese temor de que, oye, me voy a caer y estoy embarazada.
No, nos subíamos en todos los juegos y ella siempre que No, llegaba pues a me decía, esa edad oye, tiene uno salte mucha porque ya energía. vamos al parque. Usted todavía jugaba cuando Sí, estaba claro. embarazada. Y Pues ahora era una imagínate, niña. regresaban Claro, a las sí. 4 o 5 de la tarde A de las la 5. obra y decía, ya me tengo que ir porque le tengo que dar de comer a mi marido. Pues dale rápido y regresas. No, ya no puedo salir de este. Y yo, pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué si apenas empezamos a jugar? Entonces son historias y te quedan alegrías, o sea, O sea, sí, se las cuenta que caídas. Lupita y yo, o sea, su familia y nosotros como si fuéramos hermanos. Claro. ¿Verdad? Porque Sí, todos crecimos hermanos. Sí, así juntos. se crecía Así en se esa crecía, época, claro, como sí, hermanos. la verdad, mis hijos le dicen tía, sus hijos me dicen tía y así. Totalmente, pues muy muchos años. chiquita. Sí, empezó a ser familia. Es lo que yo te contaba, que cuando nosotros estuvimos en ese campamento, no duramos. Luego se trajeron a mi mamá enfrente de lo que es la Rejollada. Ok, sí. En la Rejollada le hacen a mi mamá un campamento grande, igual hacen un galerón grande, cuando ya empiezan a llegar, que si el topógrafo, que si la maquinaria, que si ya empieza a llegar gente, entonces hacen un galerón grande y al lado viven todos los de la maquinaria pesada, todos los operadores, Ujú. y mi mamá su restaurante. Y no recuerdo exacto qué oficinas eran, si eran de la SAOP, algo así. Habían unas oficinas a donde era la oficina del ingeniero Lara, del ingeniero García de la Torre. Ellos vivían en esa, habían como 3, 4 casitas y allí es donde ellos vivieron. Nos quitamos igual de allí porque el agua lo agarrábamos en la Rejollada. Actualmente yo creo que existe ese cenote. Ok. Allá agarrábamos agua para allá cocinar. Cuando también se termina el agua de allá, ya nos hicieron el campamento ahorita donde está el municipio. Ok. Y allí conozco yo a mi esposo. Él llega a trabajar también de México. Muy vivillo ese esposo, Sí. muy vivillo. Sí, sí, sí. Tenía buen ojo, tenía buen ojo. Todas las noches llegaba ahí enfrente del restaurante de mi mamá, ahí en la cocina, a tocar con su guitarra. Ok. Mientras yo lavaba atrás, pues haz de cuenta, hija, que yo te tuve que meter a todo igual, pues Totalmente. igual la escuela no se me daba mucho, no me gusta. Tengo un nieto que está igual que yo y yo digo, ay Dios, ya no sé qué hacer con Emiliano. Y la hija que Pero le yo dice, digo, ay, no, pero mamá. yo me acuerdo y dije, ay, no, pero si yo soy igual, 3 veces entré en primer año y nunca Chiquita. Bueno, Sí. y pues aquí en el caso de nosotros, lo mismo que platicaba Lupita respecto a la escuela de Puerto Juárez, Ujú. pues en la misma escuela todavía vive la maestra Edith Cano, creo se apellida ella. Trabaja en la secundaria en la ETI, Ok. todavía está ella ahí. Ella fue tu maestra. Ella fue mi maestra La primera en Puerto Juárez, entonces ella tenía todos los grupos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en un solo salón. Éramos como 4 de primero, como 4 Sí. de así, éramos muy poquitos porque pues éramos como 12, 13 familias de Puerto Juárez. Y ella nos daba clases a todos. Cuando se inaugura el Parque de Palapas, cuando ya Cancún empieza a gestarse, Sí, como 73. ella nos pone un baile y nos trae a Parque de Palapas para bailar en Eso esa, es bien interesante, sí. ajá, en ese evento. Y el creador de las noches caribeñas pues fue Luis Felipe Castillo Herrera. Ujú. Ujú, el que hace el tema Me está llamando Cancún. Claro. Y nosotras pues desde esa época conocíamos a don Luis Felipe porque había en Puerto Juárez un lugar que se llamaba Los Faroles. Ok. Que hace ratito platicábamos con la periodista Ernestina McDonald. Nosotros la conocemos desde esa época. Ella llegaba a vivir ahí Ujú. con su esposo. Y ahí llegaba Luis Felipe y hacía como tertulias. Ujú. Y eran pues a Bailables, tocar sí. trova, a tocar todo lo que era de esa época. Y la música que nosotros siempre bailamos y cantamos y todo en aquel entonces, pues era música de calipso, de reggae, de punta, de todo lo que nos traían de Chetumal y lo que nos traían de Isla Mujeres. Sí. Por mi papá. Me acuerdo que nos compró un tocadisco y se ponía el disco de acetato. El de Entonces grandote, sí, claro. en unos tocadiscos que vendían en Chetumal, que los traían a través de, era Fayuca, ¿no? Lo traían Ok. de Belice y eran cuadraditos y entonces ahí ponías el disco y pues nosotros bailábamos punta. Y así bailaban, me está llamando así Cancún y hasta bailaban. el día de hoy. No, Me está llamando Cancún no tenía una grabación. Ok. La tocaba don Luis Felipe en los eventos, donde sea.
Y pues nosotros decíamos, esa es la música de nosotros. Entonces pasan los años y el tema Me está llamando Cancún, pues ya se vuelve un emblemático historia de lo que es Cancún. Y hoy por hoy, pues nosotras creamos, en un principio fue un proyecto. Ajá. En la actualidad son los bailes regionales de Cancún. Y Me está llamando Cancún, pues es el tema emblemático, pero son 12 temas los que es el tema totalmente es el tema de Cancún. Y yo creo que con esta gran reflexión de Me está llamando Cancún, así como nos llamó a todos aquí, en algún punto, me parece que esta canción es el imán de todos los que vivimos en Cancún, porque Cancún nos llama. Así y en algún momento se dice que Cancún te aborta o te adopta. Y quienes estamos aquí estamos más que adoptados. Les agradezco muchísimo, de verdad, haber estado aquí, compartirnos estas historias. Se me pone de verdad que la piel chinita porque vemos una ciudad tan desarrollada, la joya de México en materia turística, pero cuando hablamos del ayer, pues tenemos esto tan bonito, tan orgánico, tan real, ¿no? La ola de mosquitos, las palapitas, los juegos, y bueno, pues gracias de verdad por estar aquí. Serán bienvenidas siempre a Radio Cultural Ayuntamiento. Enhorabuena y me despido. Mi nombre es Mari Carmen Vélez. Hay muchas más historias que conocer en Cuéntanos tu historia en esta recopilación del 55 aniversario de Cancún.